Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es una bendición al que el Señor nos permita una vez más poder transferir este mensaje a través de la internet. Muchas gracias. Que pedimos por favor que haga esa convocatoria a toda la familia para que se sienten a la mesa y podamos, ¿verdad?, hoy disfrutar de la palabra escuchando la escritura. Así que vamos a caminar a través de la palabra de Dios hoy una vez más. Por favor, cierre sus ojos y oremos al Padre. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre, queremos ponernos en tus manos. Glorifícate y exáltate como un poderoso gigante y haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Gracias por acompañarnos y recordando un poquito lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Ninguna vida es pura y santa hasta que es como la vida de Cristo. Dios espera que vivamos una vida pura y santa. Sabemos que no podemos vivirla en nuestras propias fuerzas, pero Dios nos dice en su palabra, Efesios capítulo 6, recordando lo que habíamos leído: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, fortalecidos en el Señor, es como podremos nosotros trabajar o tratar con aquellas cosas que han gobernado nuestra vida por tanto tiempo, ¿verdad? Acostumbrados o habituados a hacer las cosas a nuestra manera, sin saber que hay normas y reglas que rigen la conducta humana establecidas por Dios al crearnos. Él nos ha dado su palabra para que, conociendo los mandamientos y ordenanzas de Dios, podamos disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado. En Él podemos poner nuestra carne, en Él podemos poner esas debilidades con la finalidad de que Él vaya haciendo sus cambios profundos en nuestra vida, ¿verdad? Él nos dice, Él tomó nuestro odio para que nosotros tuviésemos el amor de Él. Él tomó nuestro orgullo para que tuviésemos humildad. Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Aleluya. Por eso decimos y hablamos, ¿verdad? La naturaleza a la cual Dios nos llama es una naturaleza espiritual. ¿Quién la va a colocar o quién va a quitar esa naturaleza carnal y colocar una nueva naturaleza? Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo hace? A través de un nuevo nacimiento. ¿Cómo es que se da el nacimiento? Por la fe en Jesucristo. Si usted cree en Jesús como el Hijo de Dios, usted es un hombre que ha nacido de nuevo. Usted vive para Dios. Si usted lee la Escritura, medita en ella y la pone en práctica, verá las maravillas del Padre. Se manifestará el Señor de una forma abundante a su vida, ¿verdad? Pero ¿cuál es el primer obstáculo que se presenta cuando no hemos leído la Biblia y por primera vez comenzamos? El mayor obstáculo somos nosotros mismos. Todo lo cuestionamos, todo no nos parece quizás algunas cosas, porque hemos gobernado nuestra vida de una forma independiente, de una forma individual. Hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente no es sencillo, no es algo fácil. Pero cuando comenzamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, hay algo que el Espíritu Santo hace, nos llena de una bendición increíble, de tal forma que ahora deseamos cada día hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque Él toma nuestra naturaleza, la cual resiste todo el mal que nos hacemos, que nosotros nos hacen, para que nosotros tuviésemos su humildad y así obedecer a Dios al no resistir el daño, sino llevando con gozo todo el mal que Dios permite a la gente que nos haga, ¿verdad? Cuando alguien actúa mal contra nosotros. Y ahora ya no pagamos mal por mal, sino ahora soportando el oprobio, soportando la contienda, las ofensas. Ahora decimos: Dios, si tú en la cruz padeciste, si tú en la cruz sufriste por nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no soportemos la parte que nos toca? Así que no voy a detenerme en esto. Entonces usted sigue caminando a pesar de las adversidades, usted empieza a ver la gloria de Dios y Dios empieza a enseñarle a usted
que la vida espiritual es una vida maravillosa y extraordinaria, y que si la gente ofende o lastima o hiere, es porque no conocen a Dios realmente. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 22 y 23, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, el cual no hizo pecado. Jesús no cometió ninguna falta, pero el solo hecho de hacer el bien le provocó, ¿verdad?, que fuera confrontado por muchos hombres religiosos que quizás, ¿verdad?, en su naturaleza caída, en lugar de estar viendo las maravillas y deleitarse en las cosas de Dios y maravillarse de lo que Jesús hacía, no se gozaban con ello. ¿Por qué? Por los celos, porque ¿por qué lo está haciendo él? ¿Se cree más grande que yo? ¿Verdad? A saber cuántas cosas pasan por la mente de una persona que no está entendida de la razón por la cual vive. Entonces dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, tampoco mentía. La verdad estaba en sus labios y las cosas se realizaban de una forma maravillosa. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Él no actuaba, no pagaba mal por mal. Cuando padecía no amenazaba. Él padecía pero no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tomó nuestro espíritu desobediente, eso es lo que Dios hizo en nosotros, tomó nuestro espíritu desobediente para que tuviésemos su espíritu obediente, que se deleita en hacer la voluntad de Dios, aunque esto conlleve un gran sufrimiento. Así continúen por largo plazo, sin embargo, seguir siendo bondadosos, ¿verdad? No importa lo que me hagan, no importa las ofensas, no importa lo contradictorio que sean sus acciones. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas por siempre. ¿Verdad? Llevó nuestras enfermedades para que tuviésemos salud. Isaías capítulo 53, el versículo número 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quiero decirle que el Señor tomó nuestro lugar. Él se llevó nuestras enfermedades. Cuando nosotros pensamos en esto realmente, ¿verdad? Podemos observar o ver algo que jamás nosotros haríamos por otra persona, ¿verdad? Cuando somos acusados falsamente, nuestra reacción realmente es extrema. Queremos que se ejecute justicia. Queremos que esas personas que nos acusan de una forma injusta, pues sean condenados, ¿verdad? Que se levanten los testigos y que realmente, ¿verdad?, yo venga a ser reivindicado, ¿verdad? Pero no soportamos, ¿verdad?, el ser acusados injustamente. Jesús cerró su boca. Lo acusaron, lo condenaron injustamente, pero él no abrió su boca por una razón. Había que salvar a los hombres que se habían perdido. Todos y cada uno de nosotros no teníamos esperanza. Pero él cerró su boca, él caminó, ¿verdad?, día con día, testificando, hablando, y lo acusaron injustamente y lo llevaron, lo condenaron y lo mataron. Él no abrió su boca. Eso es lo que la Escritura dice. Llevó nuestras enfermedades para que tuviésemos nosotros salud. Llevó nuestra vida de pobreza para que pudiésemos tener la vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor, que es bueno y que es fiel y que es poderoso, ¿verdad? Podríamos decir que los dones, los talentos que usted tiene, Dios se los dio. He visto personas realmente con dones extraordinarios, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que escuché a aquella mujer, Whitney Houston, ¿verdad?, cantar ese canto que la llevó a que todo el mundo la conociera, ¿verdad? El triunfo llegó a su vida ese día. Una voz extraordinaria, ¿verdad? Estaba yo en casa y de repente escuché ese canto, o iba en un camión, creo, en un camión, y pusieron ese canto. Y en ese momento, ¿verdad?, que la escuché, dije, qué voz
qué extraordinaria voz. Y dije, Dios, gracias por los dones que das a los hombres. Mira qué voz. Parece que volaba con esa voz, iba hacia lo alto, ¿verdad? Y luego bajaba, era una cosa extraordinaria. Whitney Houston era una mujer cristiana, una directora de alabanza, asistía a la iglesia. Pero un día el mundo le ofreció eso. Le ofreció el triunfo en el mundo, ¿verdad? Le ayudaron, la apoyaron y la sacaron a que grabara su cassette. Y lo grabó. Tuvo el éxito. ¿Dónde está el problema? El problema está en el carácter. Si usted es una persona que no tiene carácter para decir a lo que debe de decir no, entonces no se meta mejor. Si usted no es la persona que va a hacer lo correcto, entonces mejor no se meta. Hay tantas personas que han entrado a la política y los hemos visto en su vida destruidas, exhibidos por sus errores, por sus equivocaciones, porque no dijeron no a la hora de la tentación, ¿verdad? Y cayeron. Se transformaron en hombres deplorables. La razón, no tuvieron control de sí mismos, de sus propios impulsos, ¿verdad? Las personas dicen nada más una. Y si yo quiero me la quito, y si yo quiero la dejo. Pero al tiempo se dan cuenta de que no la pueden dejar. Al tiempo se dan cuenta que no pueden salir del hoyo, que carecen de la fuerza. Aún con toda la experiencia y los testimonios de tanta gente que ha caído en los mismos errores, en las mismas equivocaciones. ¿Qué es lo que pasa? Él se llevó nuestros pecados en la cruz para que tú puedas salir del hoyo. Pero cuando volteas a verlo, Él nos ofrece la libertad. Y la libertad no consiste en hacer lo que quiero, como había funcionado mi vida. La libertad consiste en hacer lo que debo. Debo de hacer lo que debo hacer como padre, como esposo, como empleado, como trabajador, como amigo. Todo tiene reglas y todo tiene normas. Pero como desconocemos realmente la naturaleza que Dios quiere compartirnos para que tomes el control de las cosas y no caigas en los conceptos tan erróneos, es que es mi amigo, y pones la amistad de tu amigo por encima de las normas de Dios. Es más fácil desobedecer a Dios, es más fácil, ¿verdad?, no atender a Dios, mejor atiendo a mi amigo y al final el amigo anda mal. Empiezo a pelear sus problemas, a luchar sus batallas. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que el hombre que se entremete en pleito ajeno es como el hombre que agarra al perro por las orejas. Necesitamos nosotros entender. Hay normas y reglas que no debo quebrantar para que las cosas funcionen. Y necesitamos esforzarnos. Se hizo pobre para que a nosotros no nos faltase nada. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El hombre era un alcohólico, pero había conocido a Dios. Buscó de alguna forma, de alguna manera, ya no quería beber. Así es que fue y le dijo al médico, voy a colocarte un tratamiento. ¿Quieres dejar de beber? Dijo, sí, estoy dispuesto. Cualquier cosa que usted me diga la haré. Bueno, pues te voy a inyectar un medicamento. Pero si en el trayecto de recuperación bebes alcohol, morirás. ¿Estás dispuesto? Sí, quiero dejar de beber. Adelante. Le inyectaron y salió de ahí. Y efectivamente, dejó de beber. Empezó a cumplir con su trabajo. Empezó a traer despensa a la casa. Empezó a salir con su familia.
Empezó a hacerse responsable de la familia, comprar zapatos, ropa a su esposa. Empezó a tener un ahorro. Las cosas mejoraron. Pasado el tiempo, en algún momento aparecieron aquellos amigos que había conocido, aquellos amigos que él ya no los había visto. Aparecieron. Le dijeron: hola, ¿qué tal? Tanto tiempo que no te hemos visto, te hemos echado de menos. Él dijo: es que ya no bebo. ¿Cómo no? Tenemos que celebrar, nos hemos encontrado. Y tanta euforia y tanto grito y tanto gusto de haberlo visto, lo enredaron y lo guiaron a una reunión. Él dijo: está bien, voy a ir, nada más que les digo que no voy a beber. Entonces llegaron ahí. A la insistencia esa noche, él determinó tomarse una para no despreciarlos. Y tomó su bebida. Después de haberla bebido, se descompuso él completamente. Se sintió bastante mal. Y cayó ahí inconsciente. Lo cargaron entre todos y lo sacaron y lo llevaron al hospital. Y unas horas después murió. ¿Por qué murió? ¿Acaso se le había olvidado lo que le habían dicho? Porque se requiere una decisión, es una decisión. Tú amas a tu esposa si tú decides amarla. Si no decides amarla, no amas a nadie. El amor es una decisión. La fidelidad y la lealtad es una decisión. Puedes ser fiel o puedes ser infiel. Lo determinas tú. Tú eres el que define, tú eres el que determina. ¿Qué es tu familia para ti? ¿Para qué vives? Porque si tú decides por la infidelidad, estás destruyendo tu propia casa, estás destruyendo tu propia relación. Pero es que conocí a una mujer hermosa. La hermosura no es física. La hermosura se encuentra en el valor interno. Una mujer que se levanta por la mañana, una mujer que se levanta para preparar la comida, el almuerzo, la comida y la cena, una mujer que se esfuerza por servirte, una mujer que te atiende, una mujer que te acompaña, una mujer que ve la debilidad en ti y te apoya y te sustenta y te soporta, una mujer que camina contigo. Eso no se compra en la esquina, eso no lo venden en una farmacia, eso no hay una tableta que te lo dé. Ese es el carácter de formación de años. Desde el nacimiento. Es una decisión. Pero como no lo entiendes y como eres un hombre natural con una mente distorsionada en sus valores, entonces tú empiezas a valorar la hermosura porque se levantó temprano, porque se peinó, porque se maquilló. Y miras a tu esposa quizás no tan hermosa como la de la esquina o la secretaria en la oficina. Si quieres que si tu esposa sea hermosa físicamente o externamente, entonces dale para que se compre buenas telas. Entonces dale para que se maquille, para que se pinte el pelo. Porque eso cuesta. Necesitamos cambiar nuestras mentalidades. Necesitamos entender la importancia de saber con profundidad de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos libró Él, para poder de esa forma prepararnos para hacer nuestra función. Nuestra función es muy importante, la función de cada uno: que el hombre ame a su esposa, que la esposa respete a su marido y que los hijos honren a los padres. Si estas cosas realizamos, entonces la vida familiar funcionará. Pero si empiezas a guiar tu mirada hacia otra persona, qué injusto, y qué lamentable, y qué triste. Y te ríes, y te crees listo,
porque engañaste y nadie te encontró. Llegará el momento en que serás atrapado en ello. Y cuando te alcance, te destruirá. Llorarás. Provocarás el dolor y el sufrimiento en aquellos que más amas. Es triste. Hoy podemos ver esto de muchas formas, en muchos lugares hoy. Él tomó nuestro destierro para que tuviésemos un continuo compañerismo con Dios. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él ha cambiado nuestra perspectiva de vida. Él nos ha enseñado ahora a caminar y a poner por obra lo que verdaderamente vale la pena. Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios le hizo pecado para que por medio de él fuésemos nosotros aprobados. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los cambios que Dios va a provocar, Él los hace. Él es el que los hace. Al que no conoció pecado, por nosotros que estábamos perdidos y muertos en el pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y cuando habla de justicia significa para que ahora podamos obedecer los mandamientos de Dios y podamos disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado. ¿Qué consideras de la vida? ¿Vale la pena vivirla? ¿O eres de las personas que dicen, ay no, la vida realmente no vale la pena, puro sufrimiento, puras faltas, es un problema todos los días, esto y lo otro? ¿Sabes que los problemas están diseñados para nuestro crecimiento? ¿Sabes que la capacidad que la Biblia nos da es la capacidad de resolver los problemas de la vida? Y que si no conoces a Dios no podrás resolver absolutamente nada. Y que es triste que siendo un hombre del cual dependen otras personas, estés perdido, que no veas la esperanza, que maltrates a la gente y que las ofendas por tu incapacidad de poder transferir la paz porque no la tienes. ¿Cómo vas a tener paz si estás lleno de miedo, de temores, de incertidumbre? Si ni siquiera sabes lo que va a acontecer el día de mañana. No tienes control de nada. Él tomó nuestra iniquidad para que nosotros por medio de la fe fuésemos completamente justos. Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él se llevó nuestras iniquidades. ¿Cuántas cosas o cuántas barbaridades no has hecho en la vida? ¿Cuántos errores no has cometido? Él quiere liberarte de todo eso. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Lo que el Señor quiere hacer es hacerte libre. Y libre no significa que me deje hacer lo que yo quiera, no. Libre significa que Él me da la capacidad de hacer lo que debo. Cumplir como padre, como esposo, como hijo, ¿verdad? Honrar a mis padres para que personas ajenas a mi familia le hablen a él del bien que yo hago allá afuera cuando ellos no me ven, que soy un hombre de bien, que soy un buen hombre. Cuando esas cosas le dicen a mi padre se siente satisfecho. Pero si eres un hombre maldecido, que golpea, que asalta, que roba, que está en el penal por sus malas acciones, ¿se sentirá tu padre satisfecho? He escuchado a padres decir, ya que se muera, no quiero que ande así, ahí nada más, a salto de mata. Las palabras de los padres, entregando la vida de sus hijos, porque ya no pueden con ellos.
Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios le hizo pecado para que por medio de él fuésemos aprobados. Él tomó nuestras iniquidades para que nosotros por medio de la fe fuésemos completamente justos. Esta es la obra que el Señor está haciendo. Esto es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Él nos quita el pecado para que ahora pueda ser libre y pueda ser el Padre excelente que Dios colocó en ti y que está distorsionado porque no has conocido la verdad. La verdad nos hace libres. Jesús escogió llevar sobre él nuestros pecados y nuestras iniquidades, haciéndose semejante a nosotros. Aunque él no cometió pecado, nunca se desvió o desistió. Dios se lo concedió. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él fue a la cruz. Él tomó nuestros pecados, tomó nuestra naturaleza y compartió la naturaleza de él a nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo maldición para redimirnos de la maldición de la ley, porque estaba escrito: maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para redimirnos. ¿Por qué maldición? Porque te levantas temprano y te acuestas tarde, pero no hay dinero en la casa. Porque no termina la queja. Porque las contiendas están todos los días. Porque no haces lo correcto, porque no lo entiendes. Y culpas a tu esposa, o culpas a tu esposo, o culpan a sus hijos. El propósito al hacerse pecado era que fuese posible para nosotros tener todo lo que Él es y no desistir o desviarnos. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere hacernos semejantes a su Hijo, que hagamos buenas obras. ¿Qué puedes decir ante esta propuesta que Dios nos marca en su palabra? Que es imposible, ¿no es así? Pero no dice que tú lo vas a hacer. Él quiere hacer en ti. Que Él quiere formarte a la imagen de su Hijo. Deja que lo haga. Deja que lo haga. ¿Y cómo lo va a hacer? Te está trayendo con lazo de amor, te está enseñando su verdad, te está dando sus mandamientos, sus ordenanzas, los misterios de Dios, para que seas un hombre diferente. Ay, pero es que no me gusta leer, ay, es que yo no aguanto, es que, ay, voy a ir a la iglesia y sentarme, ay, no, pues eso está muy mal. Cuando pierdes tus horas en el televisor o vas con tus amigos a jugar baraja, o te pones a cotorrear las mismas cosas de siempre. Y eso no te aburre. Se goza en que tengamos todo lo que está en Jesús, así como quiso que Jesús tuviera todo lo que estaba en nosotros. Jesús no retrocedió a la magnificencia de la gloria que tenía antes de tomar nuestro lugar. De la misma manera, Dios espera que tú no regreses a vivir y disfrutar de tu vida anterior, aunque sea por un momento. Cuando Jesús murió, morimos todos los creyentes. La muerte es la separación y nuestra muerte en Cristo nos separó de todas las cosas viejas y malas. Ya no somos como éramos, ya no. Tu mente ahora está renovada. Si Satanás ahora trata de que nos sintamos enojados, digámosle que Jesús nos separó de la ira y que ya no la tenemos, que ahora tenemos el amor de Jesús. Si Satanás trata de hacer que nos opongamos a la gente que nos haga mal, digámosle que ahora tenemos el Espíritu de Jesucristo que hace un bien en pago por todas las cosas malas que le hacen. Si Satanás trata de hacer que juzgues o critiques, dile que Jesús te separó de todo eso y nos dio un Espíritu que dice, como lo menciona en Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Vengo a salvar al mundo. Si Satanás trata de que hagas cosas que te agradan a ti mismo,
Digámosle que Jesús nos separó de eso y nos dio el Espíritu de Cristo, que no se agradó a sí mismo. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hagamos las cosas que a Dios le agradan. Hagamos buenas obras. Cumplamos los propósitos eternos de Dios. Caminemos haciendo las cosas que glorifican su nombre. Pongamos en práctica las bondades del Eterno. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es necesario entender, Dios es real. Dios nos habla día con día a través de diferentes formas o medios. Dios nos está llamando. Lo único que tienes que hacer es decir, necesito conocerte. Y abre tu corazón y deja que Él venga a tu vida. Señor, ven a mí. Por favor, guíame, aconséjame. Si clamas a Él, Él te responderá. Porque Dios es real, no es ficticio, no es una filosofía. Él es real. Él es el Dios único, Él es el Dios verdadero y eterno. Él es el que está sentado en un trono de victoria. Tenemos que aprender a amar. Y tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que perdonar y tenemos que aprender a perdonarnos también. No podemos seguir guardando el odio, el rencor. Hay muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Hay hombres en los penales que nunca perdonaron a sus padres y están pagando los mismos delitos de ellos porque están llenos de rencor y al señalar el mal de su padre están ellos haciendo lo mismo, las mismas cosas que sus padres hacían, porque como no los perdonan, el pecado permanece en ellos. Es triste. Si Satanás quiere llevarte a que juzgues o critiques, dile que Jesús te separó de todo eso y nos dio un espíritu que dice Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Si Satanás trata de que hagas cosas que te agraden a ti mismo, dile que Jesús nos separó de eso y nos dio el Espíritu de Cristo, que no se agradó a sí mismo. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hagamos las cosas que a Él le agradan. Si Satanás trata de ponerte enfermedades, dile que Jesús nos separó de las enfermedades, nos separó del malestar o del dolor o la debilidad, y que tiene su fortaleza, su salud, y eres libre del dolor. Isaías capítulo 53, el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él nos ha separado por medio de su muerte de todas las cosas del hombre viejo, cuando dijo Juan capítulo 19, el versículo 30. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora nuestra parte es creer que ya está hecho, no importa cómo nos sentamos o cuál sea la apariencia. Dios dice así, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham hizo lo que Dios le había pedido y fue llamado amigo de Dios. Le fue contado por justicia. Cuando dice la Biblia que fue contado por justicia, significa que le fue contado como obediencia al mandamiento. Y entonces el hombre fue prosperado en grande manera. ¿Y qué significa ser prosperado en grande manera? Al valor que se contempla en el mundo, ¿verdad? A los egipcios les dio miedo a Abraham, porque era riquísimo en oro, en plata,
en animales. Un hombre riquísimo, un hombre muy poderoso. ¿De dónde había venido la riqueza? De ahí, de que le había sido contado por justicia. Porque lo que Dios hace es enseñarnos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Humildad es no discutir, sino llevar al que juzga justamente. Llevar la necesidad, llevar el problema a Dios y dejar que Él determine, que Él decida, porque Él es el que juzga con justicia. Confiar en Dios. Hay muchas cosas que tú has hecho solo. Hay muchas cosas que tú has resuelto a tu manera. Basta ya de hacer lo que yo pienso, creo, o de aplicar mi justicia. Deja que Dios obre con su justicia. No es la justicia propia la que te va a llevar a ti a salir adelante de las situaciones. Es la justicia de Dios, porque Él es justo. Y si se están portando injustamente contigo, mayor bendición para ti. Entendiendo estas cosas, entonces, ya no tenemos ningún problema. Ahora levantamos nuestra cabeza y vemos nuestro mañana con esperanza. Confiemos en Dios, caminemos en Él. Debemos creer que ya estamos separados de las cosas malas del pasado. Aunque las sientas, tienes que creer que tienes en ti las cosas santas de Jesús, aunque todavía no las sientas. La ley de Dios no cambia. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios nos dice que va a hacer las cosas según tú te sientas. No nos dice que va a hacer las cosas según tú sientas, como te parezca que sean, tampoco. Ni siquiera te dice que serán según tú ores, sino que serán exactamente como tú creas. Ve y te sea hecho así como tú creas, como tú has creído. Así que caminamos en Dios y vamos realmente disfrutando los beneficios de la gracia. Dejemos aquí. Cierra tus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano, Señor. Te pido en el nombre de Jesús esas dos cosas: humildad y temor. Y que riquezas, honra y vida vengan como una consecuencia, Señor, de haber aplicado esos principios a sus vidas. Venga como una consecuencia la prosperidad a sus vidas. Yo bendigo a mis hermanos, sean guardados todos en el hueco de tu mano, y estos principios, Señor, sean para vivirlos, no buscando lo nuestro, buscando, Señor, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. El honor y la gloria son para ti. Bendito seas por siempre. Amén. Mi amado hermano, gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Cuídate y permanece en el Señor. No te apartes.